Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación del libro de Olfato, Aproximaciones a los olores en la historia de México. Yo soy Guadalupe Pinzón, yo soy una de las coordinadoras. Nos gustaría hablar de este libro que ha sido publicado por el Fondo de Cultura Económica, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y el Centro de Estudios Mexicano y Centroamericanos. Yo soy una de las coordinadoras y la otra coordinadora es Elodie Dupey. Ya tenemos aquí a nuestro coordinador, Denise, no sé si quieras. Gracias, una disculpa. Hemos estado teniendo una serie de problemas aquí tremendos entre el audio, el video, la conexión. Bueno, vamos mejor a apurarnos con la presentación porque hemos ya perdido algunos minutos muy valiosos. Por favor, si alguno de nosotros pierde la conexión, sigamos platicando, ¿no? Por Ok. favor. Pues bueno, buenas tardes. Ahora sí, soy Denis Peña, soy el editor de Historia y Antropología del Fondo de Cultura Económica. Y bueno, a nombre del fondo agradezco a la Feria del Libro de Tehuacán, UPN Puebla, por la invitación y por el espacio también para presentar una de nuestras novedades editoriales de la colección Historia. Estamos muy contentos porque por fin hoy platicaremos de Olfato, sobre la obra de Olfato, aproximaciones a los olores en la historia de México. Para comentarla, como ya nos habían hecho una breve introducción algunas de las coordinadoras, nos acompañan nada menos que las coordinadoras del libro, la doctora Elodie Dupey y la doctora Guadalupe Pinzón. Buenas tardes y bienvenidas, aunque yo llegué al final. Gracias. Muchas Publicamos. gracias, Denise. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Publicamos de Olfato en coedición entre el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos y el Fondo de Cultura Económica. Y aprovechamos este espacio también para agradecer el apoyo de estas instituciones a lo largo del trayecto. Doctora, si les parece bien, quisiera presentarlas a cada una con unas líneas ya formalmente, para así darles de manera más libre la palabra y que sea una conversación, una suerte de plática sobre su trabajo. Y bueno, que nos cuenten también sobre su experiencia, ¿no? Y digo unas líneas nada más de presentación porque sus trayectorias como historiadoras y como académicas es vasta. Comenzamos entonces con la doctora Elodie Dupey. Ella es doctora en Historia de las Religiones por la Escuela de Estudios Avanzados de París y maestra de Estudios Mesoamericanos por la UNAM. Investigadora del área de Historia de los Pueblos Indígenas del Instituto de Investigaciones Históricas de la misma universidad y se ha centrado en temas del color y del olor en la cultura náhuatl. Ella es autora de distintos artículos en revistas arbitradas y ha contribuido en libros dedicados a la historia del color y la cosmovisión prehispánica. Por el otro lado, tenemos a la otra coordinadora, Guadalupe Pinzón. Ella es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigadora asociada C del Instituto de Investigaciones Históricas en esta misma universidad. Es autora de Acciones y Reacciones en los Puertos del Mar del Sur, Desarrollo Portuario del Pacífico Novohispano a partir de sus políticas defensivas, publicado en 2011, entre otras varias obras que ha escrito y que ha coordinado también. Les comento también acerca de este libro, esta obra que por fin tenemos en librerías, de Olfato, aproximaciones a los olores en la historia de México, que bueno, históricamente los habitantes del territorio que hoy conocemos como México han registrado y preservado el testimonio de su experiencia con los olores de su entorno. Así ha sido desde los primeros cronistas hasta el último informe urbanístico sobre el estado de las calles de la capital. El sentido del olfato, por supuesto, ha ocupado un papel clave en la configuración del imaginario de los mexicanos sobre sí mismos y sobre el espacio que nos rodea. Y bueno, este libro abunda sobre estos temas, ¿no? En distintos momentos de la historia de nuestro país, como ya lo dice, y para platicarlo tenemos aquí a las coordinadoras. Como les decía, esto podría ser una plática, entonces cuéntenos qué es lo que tenemos ahora en nuestras manos y en librerías los lectores la posibilidad de adquirirlo. El tiempo es de ustedes. ¿Quieres que comience, Guadalupe, a decir Sí. unas palabras? Ok, pues miren, este libro surge de la idea de los olores en nuestras vidas, de los seres humanos, como algo pues sumamente importante, aunque no seamos siempre conscientes de ello. La percepción del olor es algo universal y es algo también ineludible.
¿no? O sea, mientras respiramos, olemos. Entonces es algo compartido por todos los seres humanos a lo largo y ancho del planeta y desde tiempos ancestrales. Es algo que es parte de las primeras experiencias de cada ser humano desde su nacimiento. De hecho, recalcan muchos estudiosos que las primeras experiencias sensibles de los seres humanos son a través del olfato. O sea, antes de que un bebé vea bien a su mamá, pues la va a percibir a través del olfato, ¿no? Y eso nos muestra que a pesar de que nuestro sentido del olfato es mucho más débil que el que pueden tener algunos animales, sin embargo, el olfato nos sirve para ubicarnos, los seres humanos, en el tiempo, en el espacio, para relacionarnos con nuestro entorno y también con con los demás, ¿no? Para relacionarnos también en sociedad. En nuestras sociedades contemporáneas, y tal vez vamos a volver un poco sobre eso, tendemos a pensar que el olor es poco importante, ¿no? En nuestras vidas, no es algo que es fundamental para nuestras vidas, es nuestra idea, pues una idea compartida por muchos de nosotros, incluso nosotras mismas antes de trabajar esas temáticas. Y es curioso cómo nos vamos dando cuenta de la centralidad del olor en nuestras vidas cuando por alguna razón perdemos el sentido del olfato, y entonces es cuando nos damos cuenta de lo importante que es en nuestra relación con nuestro entorno, ¿no? Y por ejemplo, ahora que estamos enfrentando desafortunadamente pues la enfermedad del COVID-19, que puede tener este efecto sobre algunos enfermos, desafortunadamente la pérdida del olfato es cuando las personas se van dando cuenta, ¿no? De lo central que es finalmente en nuestras vidas. Y para insistir en eso, pues al ser esa experiencia olfativa a la vez universal y ineludible, es decir, no podemos escoger si olemos o no olemos las cosas, al ser compartida por todos los seres humanos, es por lo mismo un objeto de estudio para las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? O sea, a partir del momento en que todos los seres humanos lo viven, lo comparten, se vuelve un objeto, en particular para los historiadores, se vuelve un objeto de estudio histórico, ¿no? Y eso es lo que nos ha llevado en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM a emprender un proyecto de investigación colectivo ya hace varios años, empezó en 2012, y no sé si tú, Guadalupe, quieras decir algo sobre nuestro proyecto colectivo, y después seguimos charlando sobre el libro, pero para hablar un poco de la importancia y de la centralidad del olor, y que es finalmente esa centralidad y esa experiencia, pues sí, universal por parte de todos los seres humanos, la que nos llevó, ¿no? Como historiadoras, a plantear este proyecto a nuestros colegas de históricas. Y pues, Guadalupe, por favor, tú nos dices unas palabras del desarrollo del proyecto, ¿no? Claro, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación otra vez. Yo creo que es importante mencionar que, como dice Elodie, el olor o sea, lo tenemos, es inherente a nuestras sociedades, y siempre pensamos en que si tales sociedades perciben olores de distinta manera, hay comidas específicas que incluso como que nos hacen tener representaciones de algunas personas. Y sí lo tenemos muy presente como porque invoca recuerdos, no sé, cuestiones culturales, y sin embargo, como objeto de estudio, eso era como un problema o una cuestión que era más difícil de hacerlo tangible, porque mal que bien el olor es inherente y sin embargo es frugal, ¿no? Y lo identificamos, pero al final como que no lo visualizamos y no logramos como contenerlo o darle continuidad como para tenerlo como un objeto que pudiera ser estudiado. O esa era mi percepción, hasta que un día, justamente escuchando una conferencia de Elodie, de repente ella empezaba a hablar de los olores y las representaciones de los olores entre los nahuas antes de la llegada de los españoles, y de repente las cuestiones que ella iba diciendo sobre cómo estaban representados, cómo eran percibidos y cómo fueron registrados los olores, a mí me hizo mucho ruido al respecto, sobre todo pensando en los puertos. Yo estudio sobre todo los puertos en la época colonial, y siempre estaban los miasmas, cómo combatirlos, los malos olores, cómo hay que eliminarlos, la sanidad, cómo hay que combatir
los malos aires con buenos aires, cómo debe de oler azufre para que se piense que es un entorno sano. Entonces, a final de cuentas, lo que Elodie estaba diciendo a mí me estaba justo recordando o me hacía pensar en maneras en las que yo también podía encontrar representaciones de los olores en mis propios temas. Así que me acerqué a ella y justamente hablando, llegamos al acuerdo de que tal vez deberíamos de convocar a algunos de nuestros colegas del instituto pues a pensar en este tema. Lo más sorprendente fue que al ir cuestionando a algunas personas, ellos nos iban diciendo efectivamente que sí, como que sí había manera de ver el registro de los olores, que tampoco se lo habían cuestionado y que sin embargo sí, o sea, sí podían, pensando en sus fuentes, sí podían pensar en algunos momentos en los que los olores habían sido referenciados. Y esto nos llevó entonces a hacer un seminario en el que al final fue un largo proceso de aprendizaje para todos, porque justamente era Elodie la que nos llegaba con las lecturas de, miren, aquí está Clasen, aquí está Corbán. Entonces, a final de cuentas, íbamos pensando también, sugiriendo nuevas lecturas, pensando en cómo íbamos viendo las fuentes, y fue una cosa sorprendente también ver cómo había aspectos que a lo mejor no habíamos considerado, como era la pasta de dientes, el jabón, que podía ser perfumado o no perfumado, el agua estancada, que podía tener muchísimas representaciones, las flores, que podían también tener no solo significados culturales, sino también el olor que está representado o que se describe de estas flores, también puede tener un significado. Entonces, al final fue todo un descubrimiento el hecho de que estaban también inherentes los olores en los documentos, pero nosotros no les habíamos preguntado a los documentos cómo sacarlos a la luz, ¿no? Entonces esa fue como la gran aventura, pensar en los olores, comenzar a buscar esas representaciones y lo más importante, entender sus significados en distintos momentos de la historia. Por eso, congregar a personas que estudiaban distintas épocas, yo creo que fue trascendental, porque a veces un aspecto, como podía ser el aliento, tenía diferentes connotaciones en la época colonial que en el siglo XX. O bueno, como Elodie ha representado también en otras charlas, el copal no tiene la misma significación en la época prehispánica que en la actualidad con una cuestión más ligada a la meditación o otros aspectos, ¿no? Entonces, los significados de los olores han variado porque las sociedades también lo han hecho, ¿no? Entonces, no sé tú, Elodie, ¿cómo ves esto también? Sí, yo creo que lo que es muy importante de lo que dice Guadalupe, exactamente en la misma línea, es una vez que aceptamos que los olores impactan en la vida, en nuestras vidas como seres humanos, está efectivamente la experiencia individual asociada a la intimidad de cada ser, como también lo mencionó Guadalupe, los olores, o sea, el sentido del olfato está estrechamente asociado con los recuerdos, con la memoria, ¿no? Está el famoso ejemplo de la Magdalena de Proust, ¿no? Este pasaje de la obra de Marcel Proust, ¿no? En el que el protagonista, al comerse una magdalena, lo que está él oliendo en ese momento del té en el que está sopeando la magdalena, o sea, este pastelito, le evoca toda su infancia, ¿no? Y de pronto se ve proyectado en la casa de una de sus tías o la tía de su mamá, y entonces le llegan un montón de recuerdos, ¿no? O sea, eso es una de las cosas muy reconocidas del sentido del olfato, que es un sentido que efectivamente tiende a proyectarnos en el pasado y está asociado con la memoria. Eso es a nivel individual, pero lo que es muy interesante, y con las emociones, ¿no? O sea, el sentido del olfato genera muchísimas emociones, pero más allá de eso, o sea, al mismo tiempo, la sensibilidad olfativa es algo que tiene una dimensión cultural, ¿no? Y eso es ahí donde interesa a los historiadores. Es decir, más allá de esas preferencias individuales, de esos recuerdos individuales, en realidad hay muchas de esas ideas que tenemos sobre los olores, preferencias, incluso, sí, concepciones compartidas, es decir, todos asociamos el olor del cloro, o casi todos, con el olor a limpio, ¿no? O sea, esas ideas, digamos, compartidas, pues es la dimensión cultural, ¿no? Es la dimensión cultural de la relación de cada sociedad con los olores, con los aromas, con los hedores, es decir, solemos coincidir en una misma sociedad sobre lo que consideramos un olor agradable y lo que consideramos un olor desagradable. Claro que puede haber variantes, pero sin embargo suele haber como
unas ideas compartidas y unas prácticas también compartidas en torno al olor, ¿no? Entonces, así como cada ser humano asocia los olores con recuerdos personales, también las sociedades humanas a lo largo del tiempo y del espacio van a asociar ciertos valores con olores específicos. O sea, Guadalupe menciona el caso del copal, que es efectivamente pues muy significativo, es decir, no significa lo mismo para nosotros en el siglo XXI oler copal que lo que pudo significar para los mexicas y otras sociedades prehispánicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante efectivamente recalcar que el olor no es solamente un fenómeno fisiológico, si bien lo es, por supuesto, pero también es un fenómeno cultural y por eso es un terreno de estudio para los historiadores y para los antropólogos también, ¿no? O sea, el estudio de las ideas, de las prácticas en torno a los olores a lo largo del tiempo y del espacio, pues es un tema de estudio, es el tema de estudio de este libro. Y efectivamente empezamos con un seminario en el Instituto de Investigaciones Históricas. Después nos seguimos unos años después con un coloquio en el que se presentaron pues versiones preliminares de olfato, ¿no? Y finalmente está el libro donde están, que incluye 9 capítulos, 3 para cubrir, bueno, para abordar algunos temas relacionados con las sociedades indígenas de la época prehispánica. 2 hablan sobre las sociedades mayas, bueno, las sociedades mayas del clásico, y una contribución sobre los nahuas del posclásico. Y después tenemos 3 contribuciones sobre la época colonial y otras 3 sobre la época moderna y contemporánea, siglos XIX y XX. Entonces sí, es como finalmente este libro es el producto de nuestras indagaciones, ¿no? De este grupo pues, que fundamos y creamos en Históricas, y pues se deriva finalmente en 2020 con De Olfato, ¿no? Entonces, y sí, la idea es esa, es tratar de comprender cuáles son las relaciones específicas que cada sociedad o la sociedad mexicana a lo largo del tiempo va elaborando con sus experiencias olfativas, con los olores de su entorno, porque esas experiencias olfativas y esos olores se van resignificando, ¿no? A lo largo del tiempo. No sé si tienes tú algún comentario, Denise, sobre todo lo que estamos platicando aquí. Gracias por sus comentarios, son muy valiosos. Es importante a lo mejor considerar que esta también es una puerta al posible estudio de otros campos, como por ejemplo la vista, lo que percibimos con los ojos y según se ha percibido, valga un poco la redundancia, a lo largo de los años, ¿no? Y que están completamente conectados el uno con el otro, ¿no? Y cuando no es así, bueno, también genera nuevas percepciones, ¿no? Nuevas representaciones de individuos primeramente y después de grupos más grandes, ¿no? Y que estos también han sufrido cambios o podrían sufrir cambios a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente un poco en el último ensayo, el color azul y la pasta de dientes, o el color verde y la pasta de dientes, ¿no? Que acompañado con el olor de la pasta misma, pues a nosotros en este momento en la historia nos transmite algo, ¿no? Nos comunica algo. Si la pasta, por ejemplo, no tuviera este característico olor a limpio, o fuera de un color distinto, por ejemplo, amarillo o no sé, otro color, ¿tendríamos esta misma idea? ¿O cuánto tiempo a lo mejor pasaría para que nuestra idea de lo limpio o de la higiene bucal se modificara también, ¿no? A través de esto que nos ha sido implantado a través de los medios de comunicación, de las campañas publicitarias y de un largo trayecto, ¿no? Del desarrollo de las marcas y de los productos, en términos muy generales, ¿no? Claro, la historia pues de la sensibilidad, ¿no? En sus diversos aspectos. No sé tú, Guadalupe, si quieras decir algo sobre esto, si vamos a seguir o no. Bueno, no, es que es importante mencionarlo porque de verdad que es algo que sí hemos comentado. Yo creo que en el texto también se ve que no se trata de aislar las sensibilidades, ¿no? Los sentidos en general, sino que muchas veces se van a conectar. Elodie es la que también puede hablar del tema, ahorita nos lo puede explicar, pero el tema de los colores también juega un papel relevante, y también el olor vinculado al color y el olor vinculado al sabor también tienen que tener alguna representación y significación
que sí ha podido registrarse. Lo que pasa es que ahorita, como un primer ejercicio, nosotras nos centramos en el olfato, pero indudablemente hay sentidos que se van a conectar. Yo creo que el primer trabajo, que es el de Marisa, nos deja ver justo esta cuestión de que, bueno, Elodie lo explicará mejor, pero sí fue muy significativo pensar en los perfumes, que nosotros no sabemos respecto a qué olían esos perfumes y sin embargo hay noticias de esos colores. Antes de darle la palabra a Elodie, yo quisiera justamente mencionar que también este trabajo implica una perspectiva interdisciplinaria. Entonces, también hay que recurrir a metodologías y a disciplinas que nos permitan hacer nuevas preguntas a esos objetos de estudio que no necesariamente vamos a encontrar directamente en documentos como los historiadores estamos acostumbrados a trabajar, sino que hay que hacer también otro tipo de indagaciones, buscar otro tipo de fuentes, representaciones visuales. Yo creo que, por ejemplo, la publicidad aquí jugó un papel relevante en estos registros, la oralidad registrada también, por ejemplo, en el caso de Estela Rosselló, respecto a los cuerpos, las mujeres, la salud de las mujeres, también va a jugar un papel principal. Y a final de cuentas, creo que algo relevante que debemos de destacar es que muchas de las experiencias que en el libro están siendo registradas y retratadas en general, al final de cuentas forman parte de prácticas cotidianas con las que nosotros también nos podemos identificar. Y aquí importa entonces un elemento que nosotros como colectivo en un primer momento sí pensamos en temas que fueran como muy académicos, hasta que de repente varias personas, entre ellas una de las autoras del libro, nos hizo ver, ¿y por qué esto no se propone en un libro o en una editorial que sea más de divulgación? Eso nos llevó a Conaculta. Y en Conaculta nos corrigieron la plana, ¿no? Nos hicieron ver que había muchas palabras que no, o muchas frases que eran demasiado académicas y que tenía que ser más de divulgación. Al final ese proyecto no concluyó del todo. Afortunadamente el Fondo de Cultura Económica vino a rescatarnos y dio luz a nuestro trabajo, pero es importante señalar que el texto en gran medida está escrito entonces como divulgación, no deja de ser académico, tiene fuentes que respaldan todo lo que hemos estado diciendo y sin embargo, a lo largo de esta larga trayectoria, creo que sí pudimos retratar un lenguaje que permite que tenga mayor accesibilidad todos los textos que estamos presentando y que tengan una significación en la actualidad. Esos que nosotros estamos describiendo seguramente tiene algún significado para las personas que lo vayan a leer. Y esta combinación justo de color, olor, sabor es uno de los elementos que sí se pueden rescatar. Y ahí sí, Elodie, te pediría que tú profundices en esa idea. Pues sí, bueno, hay varias cosas que dijiste que me parecen muy interesantes. Yo creo que efectivamente decir que el libro es de contenido académico y al mismo tiempo está escrito para ser accesible a un público amplio es algo que hay que recalcar. Efectivamente es un libro muy sustentado en las fuentes históricas, que por cierto son múltiples, porque efectivamente, y sobre todo, y tal vez sobre eso hablemos un poco después, sobre cómo hacer historia de los olores desde el punto de vista de las fuentes y de las metodologías, pero es un libro que sí está hecho para también permitir al público mexicano conocer un poco a través justamente de la historia de México lo que es, me parece bastante interesante, un acercamiento a la historia de la sensibilidad. O sea, la historia de la sensibilidad es una corriente historiográfica que se desarrolla a partir de mitades del siglo, bueno, incluso un poco antes de la mitad del siglo XX, es decir, a partir de finales de los 30 y los años 40 ya tenemos historiadores, un historiador francés en particular, que es Lucien Febvre, que empieza a hacerse preguntas sobre eso, ¿no? O sea, cómo acercarse a la sensibilidad de antaño, ¿no? Cómo sentían esas personas, cuál era su sensibilidad, y entonces reconociendo que finalmente la sensibilidad es un objeto histórico también, lo que no para nada era una obviedad en aquel entonces. Y bueno, después un poco más adelante llega el que yo consideraría el fundador, ¿no?, de la historia de la sensibilidad, que es Alain Corbin, ¿no? Y el Fondo de Cultura Económica, por cierto, tiene publicada una obra de él, ¿no? En 1987 se publica el perfume o el miasma, ¿no? Su estudio, el gran estudio de Corbin, ¿no?, sobre la cuestión de
de los olores y de la sensibilidad olfativa en el siglo XVIII en Francia, ¿no? Que es un libro fundador y que ha sido muy importante, de hecho, para nosotros. Entonces, lo que creo que es bonito de olfato es que finalmente es a través de la colección de historia y antropología del fondo, ofrecer un acercamiento, como dice el título, una aproximación a los olores en la historia de México, es decir, a través de este libro, estamos incluyendo la historia de México dentro de esta gran corriente historiográfica, no que antes, o sea, no es que no haya habido trabajos antes en torno a esas cuestiones, por supuesto que sí, pero finalmente esa es una obra que se centra específicamente en este tema, ¿no? Entonces, y entonces inscribe la historia de México también dentro de esta gran corriente historiográfica de estudio de la sensibilidad, y por supuesto que sería muy interesante continuar con investigaciones en torno a otras experiencias sensibles, al paisaje sensible en conjunto, ¿no? O sea, es decir, los colores, por supuesto, bueno, yo he trabajado bastante la cuestión, pero también la cuestión de las percepciones auditivas, ¿no? Un poco en mi capítulo de olfato yo abordo eso, ¿no? Las ofrendas a la vez que son aromáticas y asociadas con ciertos sonidos específicos en ciertos contextos para ciertas divinidades del panteón náhuatl, ¿no? O sea, por ejemplo, para Tlaloc se asocian ciertas fragancias, ciertas ofrendas aromáticas con los sonidos de ciertos instrumentos musicales. Entonces, unas ofrendas, y parece que los antiguos mesoamericanos tenían mucho interés, ¿no? En esas experiencias rituales que convocaban varios sentidos a la vez, ¿no? Al mismo tiempo, percibir ciertos olores y escuchar ciertos sonidos y hacer ciertas experiencias, pues múltiples experiencias sensibles al mismo tiempo, ¿no? Se ve que la multiplicidad de las experiencias sensoriales de diferente clase para nosotros, porque no olvidemos que esas categorías pues también son las actuales, las categorías en las que nosotros vivimos, y pues que pudieron ser diferentes, ¿no? En otras épocas, pero evidentemente que no hay forma, digamos, de levantar muros entre las sensibilidades, ¿no? O sea, por todos lados nos estamos topando con el color, con el sonido, pues cuando se habla de olor, todo el tiempo también nos estamos topando con el sabor, porque las dos, sabemos que las dos experiencias sensoriales son muy relacionadas, ¿no? O sea, sabemos que al comer, por ejemplo, mucha de lo que experimentamos viene también de la experiencia olfativa. Entonces, sí, de ninguna manera el libro busca pues elevar barreras entre los sentidos, más bien al contrario. Y sí, por supuesto que sería un proyecto muy bonito continuar en el Instituto de Investigaciones Históricas, que es el lugar como para hacer eso, en la UNAM, a elaborar un seminario en torno a sensibilidad e historia en general, ¿no? Para caminar en los pasos de los gigantes como Febvre y Corbin, ¿no? O sea, sería muy, muy bonito. Y no sé qué más se me fue al platicar, ¿no? No sé qué otros aspectos estábamos tocando, pero No, por yo creo supuesto que que lo sí que es como acaba, un primer paso, ¿no? claro, yo creo que lo que acaba de decir ahorita, recordando rápido, es que insertar el tema del olfato o de los olores en la historia de México también es sumamente importante, porque usualmente en la historia de México y en las tradiciones, vida cotidiana, pensamos mucho, por ejemplo, en los sabores, en la comida, en las tradiciones, en las prácticas culturales, muchas de las cuales son religiosas, y sin embargo, la idea creo que es también, ¿qué tal si lo abordamos haciéndole otras preguntas? ¿Qué tal si le buscamos a las fuentes otro tipo de informaciones? Y ahí es donde el olor se volvió trascendental, porque a final de cuentas seguimos hablando de prácticas cotidianas, seguimos hablando también de políticas, que eso también es muy relevante, políticas sanitarias, es decir, una historia muy institucional como puede ser la higiene, y sin embargo llevada a partir de sensibilidades más locales o más reales, ¿no? Si algo huele mal, puede omitirse o hay que combatirlo. ¿Cuándo se combate? ¿En qué contexto cultural entonces hay que poner atención a los olores? ¿Es nada más para una cuestión de higiene o de religión?
o es una cuestión de política sanitaria que implica entonces llevar a cabo ordenanzas, reglamentaciones, esta idea, por ejemplo, de que la gente tiene que bañarse y que casi es regla. Incluso la gente pobre tenía que ir a los baños públicos, lo cual implica toda una construcción de instituciones donde la gente podía bañarse. O toda esta construcción también publicitaria, que no solamente es una cuestión de para que tu marido no se vaya, por favor lávate la boca, sino a final de cuentas también es una sociabilidad y una manera de interactuar o de hacer que la gente interactúe o tenga nuevas sociabilidades, que creo que eso es lo que importa. Hay cuestiones muy personales, pero hay también cuestiones más bien políticas, institucionales, de desarrollo sanitario, que al final de cuentas están vinculados al tema del olfato y que a lo mejor no lo habíamos percibido de esa manera, porque no habíamos llegado a partir de esa pregunta. Y sobre todo, insertarlo en el contexto mexicano, creo que es uno de los aportes del libro, lo cual nos puede dar para igual discutirlo en otros contextos. Como dijo Elodie, al final esto es un primer ejercicio, es una aproximación y nuestra intención es que se generen más preguntas que no solo impliquen olores, sino también otros sentidos, ¿no? No sé, Denis, si tú nos quieras decir algo. Y definitivamente es una puerta la que se está abriendo aquí. Y si de inicio una serie de conferencias y coloquios dieron la posibilidad de ver el gran alcance en las distintas épocas que ha vivido el país, bueno, pues esto nos da también una pauta, ¿no? Nos marca una guía o más bien nos abre una posibilidad acerca de otros derroteros que puede tomar el estudio de las sensibilidades, no solo del olfato, sino otras en conjunto, ¿no? Porque como ya bien lo habían dicho, no hay una pared que divida a una y otra, ¿no? Y cuando llega a presentarse entre individuos, bueno, también eso debe ser motivo de estudio, me parece a mí, ¿no? Yo solo quisiera añadir que exactamente en la línea de lo que decías, Guadalupe, o sea, creo que lo que lo que espero que los lectores disfruten en el libro es justamente el amplio espectro de acercamientos, ¿no? Desde, pues desde la asociación, por ejemplo, de ciertas aromas al color, y efectivamente eso es lo que me estaba yendo hace rato, el hecho de que, por ejemplo, en el clásico maya se asociaba ciertos pigmentos, y en particular la hematita y el cinabrio, con ciertas materias aromáticas para crear unos ungüentos para aplicarlos a los cuerpos difuntos de figuras de la realeza maya o de las realezas mayas, hasta efectivamente estudios sobre la implementación de la ducha individual en los hogares mexicanos y en otras partes del mundo, o el estudio de la publicidad para la pasta de dientes de los años 20 a los años 50. Es decir, hay una gran amplitud y gama de acercamientos, y que muestran finalmente la riqueza del tema, ¿no? Y eso espero también que, además de que eso resulte interesante a nuestros futuros lectores, espero también que eso pues un poco pueda tal vez generar vocaciones entre jóvenes historiadores, y que en ese sentido el libro pues pueda ser útil también a nivel metodológico, porque como decía hace rato, pues hacer historia de los olores es todo un reto en sí, ¿no? Entonces el olor... primero, el olor, pues evidentemente es algo efímero, y a diferencia de los colores que tú mencionabas hace rato, Denise, pues no hay forma de capturar los olores más que a través de palabras, por ejemplo, o imágenes que los pueden llegar a representar, y eso es el caso, por ejemplo, en la iconografía maya del clásico, o también entre los nahuas del posclásico, hay representaciones, ¿no?, de esas volutas que remiten a los olores y a ciertas categorías de olores. Pero sin embargo es un problema para el historiador, como decía Corbin, ¿no?, por la fugacidad de la huella, ¿no? O sea, es decir, no queda rastro de los olores del pasado. Y además algo que no nos ayuda tampoco es nuestro propio paradigma visualista. O sea, vivimos en sociedades donde el énfasis está puesto en la vista, ¿no? Es decir, cuando vamos a la escuela aprendemos a través del libro, y el libro es un aprendizaje a través de
pues de leer, de ver, ¿no? O de escuchar al profesor, ¿no? Es auditivo y es el audio y lo visual, ¿no? Y entonces, pues los olores tienden a ser relegados a sensaciones que finalmente no son tan necesarias. Es un poco lo que decía al principio, tendemos a no percibir la centralidad de esas sensaciones en nuestras vidas cotidianas, aunque sí son centrales en realidad, y tendemos también a vivir con la idea, y eso fue algo que nos inculcaron, ¿no? Los científicos y los filósofos a partir del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, vivimos con la idea de que, que el olor es algo que no tiene que ver con los hombres civilizados, ¿no? O sea, tiene más bien que ver con los hombres más primitivos, con los animales. De hecho, los animales tienen un sentido del olfato mucho más desarrollado que el nuestro, pero también el nuestro no es muy desarrollado porque como no nos queremos enfocar en eso, pues no somos muy, no tenemos mucha forma de describir nuestras percepciones, o sea, tenemos un vocabulario muy pobre y demás, nuestras percepciones olfativas. Entonces, finalmente, eso tampoco nos ayuda como historiadores, el hecho de que el olor está muy poco presente, ¿no? En nuestras vidas actuales. Entonces eso hace que incluso no nos hacemos la pregunta de su importancia, ¿no? Y entonces, como bien sabemos todos, es que para encontrar buenas respuestas en tanto historiador hay que hacer primero buenas preguntas, ¿no? Y entonces, si no nos estamos preguntando sobre la importancia de eso, pues ¿cómo vamos a estudiarlo, ¿no? Entonces yo creo que un poco para enfatizar eso creo que con este libro, sí, buscando meter esas cuestiones en el centro de la discusión y si bien es un libro que es una aproximación, al mismo tiempo estamos pues buscando, sí, que finalmente nuestros colegas historiadores o que los jóvenes estudiantes o incluso el público en general se interese a esas cuestiones y que lo podamos ir trabajando más en el futuro, ¿no? O sea, esa es un poco la idea también, ¿no? Un poco a contracorriente, perdón, del proceso de desodorización en el que vivimos, ¿no? O sea, vivimos en un proceso nuestras sociedades buscamos quitar los olores que no nos gustan y aromatizar nuestras vidas con cosas muchas veces artificiales y finalmente pues regresar a lo que ha sido la relación del ser humano con los olores de su entorno a lo largo del tiempo, que pensamos que es algo importante, ¿no? Sin duda. Es interesante o sería interesante a lo mejor considerar, por ejemplo, que los olores, los aromas están tan presentes que, bueno, se tienden a olvidar, ¿no? Se dan por hecho. Y por este mismo sentido, tal vez incluso estamos, como dice Elodie, estamos, digamos, saltando, ¿no? Nos estamos saltando, estamos pasando por alto algo sumamente importante que incluso no lo sabemos, podría incluso tener como repercusiones biológicas en los seres humanos de ciertos lugares, ¿no? Y si estamos cambiando, si nuestra biología se está modificando en función de cómo funcionan nuestros cuerpos también, que un día terminamos por perderlo, ¿no? O por digamos, disminuir nuestras capacidades olfativas como grupos más grandes, ¿no? Por todo este bombardeo de mil cosas que es como para adormecer este sentido de alguna manera, ¿no? Yo creo que eso que acabas de decir es sumamente importante porque a veces en el pasado como que es muy común pensar de que las sociedades de la época colonial o del medievo todo eran malos olores, ¿no? Y la gente tiraba las heces por la ventana, pero entonces no había tanto problema porque total el olfato se bloquea y entonces ya nadie lo siente, ¿no? Y entonces creo que este es un buen ejercicio para decir, pero ¿de verdad se bloquea? Y entonces, ¿por qué está escrito, no? ¿Por qué lo estaban representando? Porque era un problema que se volvía una cuestión sanitaria que al final de cuentas las autoridades se veían obligadas a intervenir en este tipo de situaciones. Entonces, es cierto, está como que obviado, se le reconoce menos, está presente, lo tenemos muy vivo, como dijo Elodie, al final respiramos y ahí está el olor, y sin embargo lo dejamos de lado, porque si nos vamos sobre todo a otro tipo de sentidos, como puede ser esto, la vista es lo principal.
Ahora, digamos que con nuevas ideas, la gastronomía y todo esto, pues los sabores juegan un papel relevante, ¿no? Pero al final el olor y el sabor como que va a ir supeditando al olor un poquito al sabor, que va a ser como el objeto central, ¿no? Y, por ejemplo, Pilar Gonzalo ha hablado mucho cuando ella hace vida cotidiana, de que para abordar vida cotidiana hay que vincularlo un poquito con nuestras realidades en la actualidad, porque eso le va a dar mucho sentido, por ejemplo, al público. Una cosa que puede ser una práctica de la época, no sé, moderna o de la antigüedad, pero que estamos viendo más o menos representada en la actualidad, le va a dar entonces un sentido, una significación para que podamos estudiarlo o para que la gente pueda interesarse en conocer un poquito más del tema. Y yo creo que los olores entran en eso, porque al final sí están representados, solo que los hemos obviado, como que no les habíamos dado tanta relevancia. Yo creo que con esto que hemos venido trabajando, pues nos deja ver que, pues que no es del todo así. Entonces, esas ideas generales que tenemos sobre los sentidos, a lo mejor hay que replantearlos, ¿no? Y esto nos va a dar pauta para hacer nuevas preguntas, ¿no? También. Sí, y además creo que la cuestión del mal olor que se vuelve invisible, bueno, o imperceptible después de cierto tiempo, creo que a lo largo de la historia también el olor ha sido un gran marcador social, ¿no? Es decir, las categorías sociales también se van eh, de diferente manera en función de las sociedades, es decir, en las sociedades prehispánicas no es lo mismo que en la sociedad mexicana del siglo XIX, pero sin embargo eh, hay asociación de ciertos olores con ciertas categorías sociales. Eso es un tema muy importante y que está presente también en el libro. La idea de que, por ejemplo, para la época prehispánica, de hecho, de manera bastante similar a lo que tenemos también para la Edad Media en Europa, la idea de que lo que se ve en el exterior, por ejemplo, el color de la piel o el olor, es revelador de una interioridad, ¿no? En la Edad Media en Europa está la idea de que el color negro de la piel es revelador de una interioridad negra también y mala, ¿no? O sea, eso es algo compartido y es algo también que tenemos con el caso del olor, ¿no? O sea, el hecho de oler mal es revelador de una negrura del alma, o sea, esas ideas. Y para la época prehispánica, la idea del mal olor está asociado a la inmoralidad, ¿no? Eso tanto en la sociedad maya como en las sociedades del centro de México, ¿no? Y después va cambiando esas categorizaciones entre olores y lugar de ciertos grupos en la sociedad, pero como decía Guadalupe hace un momento, o sea, está efectivamente este momento en el que se busca imponer el higienismo, es decir, el limpiar la sociedad, limpiar la ciudad, limpiar también los cuerpos para crear ciudadanos modernos, gente, entre comillas, civilizada, y eso se ve tanto en las sociedades occidentales como aquí, y la idea de, pues sí, de deshacernos de esos olores del cuerpo, que son finalmente también un reflejo de ciertas clases sociales y pues las clases sociales consideradas o que se consideran a sí mismos más altas, pues van a estar rechazando eso como una muestra de pobreza, pues sencillamente para poner las palabras en las cosas, ¿no? Entonces, y hasta la fecha, en realidad esas ideas y esos prejuicios siguen operando, por supuesto, pero entonces el olor es interesante para el historiador también en esos términos, porque efectivamente en diferentes temporalidades tenemos asociaciones de ciertas categorías de olores con ciertas categorías también de grupos sociales, y entonces pues para los historiadores que hacen historia social también es un tema muy, muy interesante, ¿no? Yo trabajo más en cuestiones de religión y de ritualidad, pero lo que también da o sea, un acercamiento que está presente en el libro es ese, ¿no? La cuestión de desodorizar las ciudades y sus cuerpos sociales, de tal forma que lleguemos a una uniformidad olfativa, eh, apartando los olores que se consideran desagradables y también desodorizando a los grupos sociales cuyos olores parecen desagradables para lograr cierta uniformidad, ¿no? Y el trabajo de Omar Olivares en ese sentido sobre la implementación de la ducha y
la idea pues de deshacerse o sea, incluso él habla sobre ciertas situaciones en que la policía obliga a la gente a bañarse, ¿no? En los baños públicos como una forma de limpiar la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que esos son temas pues importantes que también están presentes en el libro, pues. Y nuevas sociabilidades, ¿no? Como ir de paseo al Peñón de los Baños a bañarse, ¿no? También eso. Y cómo se van descubriendo los cuerpos también y cómo el agua fría puede hacer que las personas que se bañen con agua fría van a ser más saludables, que también es una política, ¿no? Que se va a ir implementando y que va a ir penetrando también en las sociedades. No sé, Denise, hay como comentarios, no sé si tú quieras. Sí, tenemos algunos comentarios, por acá nos cuentan algunas experiencias sobre recuerdos, ¿no? Esto que es pues universal, evocar pensamientos, evocar recuerdos con olores, ¿no? Por aquí alguien en los comentarios nos dice que ciertos olores le recuerdan cuando era niño y viajaba a la zona de Huautla, ¿no? La humedad, los hongos, cómo olía la estación de camiones, ¿no? Esto sin duda, pues nos trae recuerdos a todos, nos pueden traer recuerdos a todos, la comida, las sensaciones, o cómo de repente en nuestra mente y en nuestro cerebro se destapan lugares un poco olvidados cuando volvemos a percibir ciertos aromas, ¿no? Y estaban completamente fuera de nuestro mapa, digamos, mental, pero llega y se abren puertas, se abren ventanas y pasa información, ¿no? Esto es por supuesto, ya más bien una experiencia o experiencias que seguramente a todos nos han sucedido, pero es importante, ¿no? Es importante mencionarla siempre y, bueno, para atraer un poco hacia nosotros, ¿no? Hacia las personas, nuestras propias sensibilidades, ¿no? Estamos ya cercanos, no sé si tengan algún comentario, a lo mejor ya como para ir cerrando, estamos ya más o menos en tiempo. Además, por supuesto, de recomendar a nuestros lectores que consigan el libro de olfato, Aproximaciones a los olores en la historia de México. Es una aproximación porque sin duda hay mucho todavía por estudiar y bueno, qué bien, ¿no? Las felicito a ambas coordinadoras por haber coordinado este esfuerzo, ¿no? Algunas palabras que nos quieran decir a manera de cierre también. Pues a mí sencillamente creo que me gustaría, porque hemos hablado sobre el olor en la historia, el olor como un elemento importante de nuestras vidas, aunque no seamos forzosamente conscientes de ello. Y creo que para tal vez invitar aún más a los lectores a descubrir el libro, me gustaría incluso dar un panorama de lo que contiene de manera como más detallada, decir, de plano decir los títulos de los capítulos, un poco sobre qué habla cada uno. Porque pues creo que eso puede ser también algo que invite a nuestros futuros lectores a acercarse. El primer capítulo se titula El olor, el color y la muerte, una visión de las élites mayas prehispánicas. Es obra de María Luisa Vázquez de Agredos Pascual y Vera Tisler, que por cierto ellas no son integrantes del Instituto de Investigaciones Históricas, pero se unieron al proyecto en el momento en que organizamos un coloquio sobre la temática. Entonces, un acercamiento a la asociación de olores y colores justamente en esos ritos funerarios mayas en la época clásica. Después tenemos otro trabajo sobre los mayas del clásico que se titula Buenos y malos olores entre los mayas del periodo clásico, escrito por Stephen Houston y Sarah Newman, que son dos colegas de Estados Unidos que también nos alcanzaron en algún momento del proyecto, y entonces ellos hablan sobre la importancia del olor en las sociedades mayas, sobre todo, y de manera muy interesante dicen que efectivamente, si bien para nosotros hoy en día la vista y las percepciones auditivas son muy importantes para ubicarlos en el mundo y las privilegiamos en realidad en las selvas de las tierras bajas mayas. En el clásico, el olfato era muy importante para ubicarse porque la vista está como limitada en la selva, o sea, no se ve pues gran cosa más que vegetación, y en realidad el sentido del olfato es algo muy importante
era muy importante en aquel entonces para los seres humanos para ubicarse en el tiempo y en el espacio, al grado de que se hablaba de que para ubicar un pueblo se olfateaba, en maya se dice que se olfateaba esa comunidad como un perro, ¿no? O sea, ya había que buscarlo con el sentido del olfato. Después está otro trabajo que se titula Lo que el viento se lleva, ofrendas odoríferas y sonoras en la ritualidad náhuatl prehispánica, que es el que yo escribí y sobre el que ya hablé hace un minuto, o sea, un rato, sobre la asociación de ciertos olores y ciertos sonidos en la ritualidad náhuatl. Después tenemos un trabajo que se titula Notas sobre los olores en la conquista de México, una aproximación historiográfica de Martín Ríos Saloma, que es uno de nuestros colegas de históricas, y pues como su título lo indica, se interesa en el encuentro olfativo, ¿no? En el momento del encuentro entre españoles e indígenas en la Ciudad de México específicamente. Después hay otro trabajo de otra colega nuestra que es Estela Rosselló Soberón, que escribe Olores y cuerpos femeninos en la Nueva España, el reconocimiento cotidiano de una identidad, que es un trabajo justamente sobre la forma en que las mujeres se van relacionando con los olores de sus propios cuerpos y van pues, elaborando la imagen y la idea de su propio cuerpo en relación con esos olores íntimos. Guadalupe, no voy a decir sobre tu capítulo, mejor tú. Bueno, el capítulo de Guadalupe Pinzón Ríos es De miasma maligno a esperanza de prevención, percepciones olfativas de los espacios portuarios novohispanos en el siglo XVIII. No sé si quieras decir unas cuantas palabritas sobre tu capítulo. Pues es que ya no sé si da tiempo. Nada más decir que era un poquito cómo fue cambiando la percepción de los espacios marítimos y cómo va a ser, por ejemplo, el mar, el olor del mar antes era así como sinónimo de muerte y de ahogados, a después ser un aroma de salud y de que se ventila y que va a jugar un papel importante en el imaginario sanitario. Si quieres, síguele. Yo sigo rápidamente. Sí, no, pero es para que las personas que nos escuchan también se den cuenta del contenido concreto. Otro capítulo por parte de Sergio Miranda Pacheco es Urbe inmunda, poder y prejuicios socioambientales en la urbanización y desagüe de la Ciudad y Valle de México en el siglo XIX. Entonces, pues en torno, sí, a esta gran temática del desagüe del Valle de México. Continúo. A bañarse se ha dicho higienismo, olores y representaciones en la implantación de la ducha en el cambio del siglo XIX al XX en la Ciudad de México, de Omar Olivares, trabajo que ya mencionamos previamente, y finalmente también el trabajo de Susana Sosansky, que también hemos mencionado, que se titula El olor del aliento en la publicidad de la prensa mexicana 1920-1950. Pero para que los lectores pues se hagan una idea más precisa de los contenidos del libro y pues esperando que sí, que sea de interés de nuestros oyentes el día de hoy acercarse a De Olfato y que pues sí, sea el inicio de un camino, ¿no? Sobre para esta historia de la sensibilidad en México. Muchas gracias. Sí. Nada más quisiera dar las gracias al Fondo de Cultura Económica por darnos la oportunidad también de poder divulgar de esta manera este trabajo, que va a tener mayor alcance, y por supuesto a nuestras respectivas instituciones que nos han apoyado y dado cobijo en todos estos avances, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a concluir entonces. Gracias por acompañarnos. Esperamos vernos muy pronto. Y bueno, pues a nuestros amigos que nos ven desde casa, compren el libro. Seguramente hay algún material que les va a ser de mucha utilidad, muy, muy interesante, ¿no? Muchas gracias. Hola, Gracias. amigos. Hola. Perdón, yo estoy aquí de parte de la UPN, estoy Sí. de este lado de los monitores y rápidamente tenemos una actividad terminando con su exposición, todo muy interesante, y queremos invitar a todo el auditorio, todas las personas que nos están escuchando. Tenemos una actividad en la trivia de Kahoot con unos premios, por supuesto, para quienes obtengan este primer lugar. Entonces, como ven, les gustaría jugar. Bueno, ustedes solamente van a ver, ¿verdad? Que la audiencia
juegue, ¿verdad? Pero si quieren, se quedan conmigo nada más, ya la audiencia se quede conmigo para que yo les pase la contraseña para el Kahoot. Y pues yo, a nombre de la universidad, les doy las gracias por la exposición. Somos varios estudiantes que estamos al pendiente, créanme. Yo estuve tomando mis notas, estuvo muy, muy, muy bueno y les agradezco mucho su exposición. A nombre de todos los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias. Gracias, Alfredo. Gracias. Yo me temo que no me voy a poder quedar porque tengo compromisos personales y familiares que atender. Soy mamá de 2 pequeños, entonces creo que me tengo que ir. Sí, no, está perfecto. Yo me quedo para la trivia y ya al auditorio yo les doy las indicaciones de cómo va a ser. Sí, nos va a llevar 2 o 3 minutos y nada más. No sé si quieran dar algo más al auditorio, en lo que yo estoy viendo lo de la contraseña. Ok, bueno. Eso sería todo del lado de la presentación de olfato. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues también nos desconectamos entonces. Gracias, Denis, Gracias por por la todo. invitación, Alfredo, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Amigos, para todos los que siguen escuchando la transmisión, tenemos una trivia y les comparto el código. Les agradeceremos que se conecten a kahoot.it para que participen en nuestra trivia. Anótenle ahí www.kahoot.it. Así rápidamente, www.kahoot.it, y van a accesar a la plataforma y les doy el código. El código es 709-4772. Ahora vamos a apuntar aquí. Ingresen a kahoot.it y les va a pedir un código. El código es 709-4772. Inmediatamente ingresan a la plataforma y le tienen que colocar el nombre de ustedes, el nombre exacto de ustedes, para que con su credencial de lector, en caso de que sean los primeros, pasen a la UPN en turno vespertino a su premio. Se registran y comenzamos la trivia. Son 5 preguntitas, están súper sencillas. Los esperamos. Vamos a esperar 5 minutitos más, unos minutitos más, y comenzamos con nuestro juego. Sí, ahí está anotadito, www.kahoot.it, y el número que te van a solicitar están ahí, 709-4772. Y inmediatamente te sale la pestañita para que conozcas tu nombre y ya estás del otro lado. Tienes que anotar tu nombre tal como es en tu credencial de lector para que con eso puedas recoger tu premio a la UPN en turno vespertino. Es 709-4772. Ya que entras a la plataforma de Kahoot y ya, pones tu nombre. No vayan a ponerle Batman o Superman, porque pues si no lo presentas oficialmente no te podemos dar tu premio. Ya tenemos a 2, muy bien. 5 preguntitas. Y vamos a darle comenzar en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Y comenzamos. Olores, memoria y sociedad. Pregunta, ¿cuál es el nombre del libro expuesto? A, del olfato, aproximaciones, los olores en la historia de México. B, los olores y los recuerdos prehispánicos. C, los olores y los sentidos humanos, los mayas y los olores. Correcto. Siguiente pregunta. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siguiente. La editorial del libro es Diana, editorial Porrúa, editorial Lumen o Fondo de Cultura Económica. Correcto. Siguiente pregunta. Y la última. ¿Cuál es el olor que nos recuerda a nuestras raíces prehispánicas? El copal. Muy bien. Tenemos a nuestra ganadora, Melanie Dionisio. Te damos las gracias por participar. Tomaste el número 1 y vas a poder participar, vas a poder pasar por tu premio en la Universidad Pedagógica Nacional en el turno vesper después de las 2 de la tarde. Y ahí te esperamos para que cojas tu premio. Muchas gracias, los esperamos en la próxima transmisión de la Universidad Pedagógica Nacional, en esta feria del libro, muy interesante y digital. Los esperamos, nos vemos pronto. Chau, chau, chau.